Hola y sean bienvenidos a este su canal Locuendo Paranormal. El tema de hoy es la verdad sobre el Necronomicon. Comencemos. Escrito alrededor del siglo VI a.C. por un poeta de Sanaa llamado Abdul al-Azred. Relata la vida de este buscador de lo paranormal y cómo poco a poco va enterrándose cada vez más en macabras experiencias, conociendo lo que solo algunos conocían: los antiguos espíritus y seres demoníacos que habitan detrás de la cortina de lo común. Según las leyendas es un tomo grueso forrado con piel humana y escrito con sangre, aunque dudo que la versión original de tomo haya sido tan bizarra. Ese tomo del que hablan debe ser alguna copia por algún culto extremista. Abdul al-Azred recorrió por años el Asia, el sur de Europa y parte de África, estuvo en las ruinas de la antigua Babilonia, en los secretos pasadizos subterráneos en Memphis, peregrino por más de una década el Crimson, lugar donde se llevaron a cabo muchos de estos encuentros con seres paranormales, terminando en Damasco, donde escribió a manera de sus retorcidas memorias el Necronomicon o Al-Asif. Entre las criaturas que gobernaban este mundo extraño y paranormal se encontraba Cthulhu, quien era un dios demonio de tentáculos gigantescos en la boca que no perdonaba a ninguno que intentara conjurarlo. Estos demonios ofrecían poder a los que pagaban el precio, pero en la mayoría de los casos el precio terminaban siendo los mismos invocadores. Ellos podían darte poder, riquezas y hasta la potestad de utilizar antiguos artilugios de hechicería. Entre los temas más importantes de los que escribe habla acerca de Irem, la ciudad de los pilares. Irem o Ubar, como es conocida en los antiguos escritos, es una ciudad que existió aproximadamente en el siglo 30 a.C. hasta el año 0. La ciudad, según las leyendas, era rica y poderosa, comerciaba con las ciudades costeras de la época, inclusive con ciudades de Europa y Asia. La leyenda dice que Irem se encontraba llena de gente mística que conocía los secretos de lo oculto. El Necronomicon fue citado muchas veces por Lovecraft a lo largo de su obra y, pese a que admitió que no era más que un invento suyo, algunos aún creen que el Necronomicon existe y que en él se encierran los secretos para despertar a las terribles y siniestras fuerzas que alguna vez imperaron sobre la Tierra antes de que la humanidad viese la luz. Al igual que Jorge Luis Borges, H.P. Lovecraft fue un maestro a la hora de inventar libros que nunca existieron y crear y usar con asombrosa verosimilitud las citas de aquellas quimeras bibliográficas. Fruto de ese talento es el Necronomicon, texto que principalmente es un grimorio ficticio que pertenece al ámbito de la magia negra, sobre todo nigromancia, que fusiona terribles ritos prearios con elementos que recuerdan a los grimorios medievales y con otros rituales conocidos por los folcloristas y que, por los relatos que encierra, es capaz de suscitar en muchas mentes la idea de unos terribles seres primigenios que vinieron de las oscuras entrañas del cosmos y desplegaron sobre la Tierra una siniestra civilización anterior a los primeros hombres. Combinando en el Necronomicon lo ficticio y lo real, Lovecraft desplegó todos sus amplios conocimientos de ocultismo y mitología para escribir su siniestra obra y así, a través de aquella y del paso del tiempo, dar lugar a varios textos que reclaman ser el verdadero Necronomicon, a escritos falaces que avalan su existencia, a fichas ficticias que incluso han llegado a librerías universitarias y, desde luego, a muchos, particularmente ocultistas y aficionados a lo gótico y tendencias afines, ilusos que lo buscan y afirman que en realidad, debido a la presión ejercida por oscuras fuerzas, lo que Lovecraft inventó no fue el Necronomicon, sino más bien su afirmación de que había inventado el Necronomicon, siendo así mentira que el Necronomicon era una elaborada mentira suya. Necronomicon, nombre inventado por Lovecraft a partir de un sueño, viene de necros muerto en griego, nomos ley en griego, e ikos partícula griega sin sentido propio que se usa para formar adjetivos, y significa algo así como relativo a las leyes de los muertos. Aunque, según la más detallada interpretación que el propio Lovecraft le da en una carta escrita a Arrio Fischer en 1937, su significado sería imagen de la ley de los muertos. En árabe, idioma en el que supuestamente se habría escrito el ejemplar primigenio, su título es Kita al-Asif, lo cual significa el rumor de los insectos por la noche, nombre este que ya refleja la filiación sombría del libro, en tanto que en el folclore árabe se le atribuían a demonios como los djinns y los gules el mismo ruido de los insectos nocturnos, por lo cual, dentro del título, insectos es una forma metafórica de decir demonios y por tanto el sentido final sería el rumor de los demonios por la noche, título ciertamente complejo en tanto que rumor y noche se prestan a exhaustivas interpretaciones simbólicas.
En cuanto al nombre del autor, ficticio, del Necronomicon, el árabe Abdul al-Azred, vemos que este es un nombre que se encuentra en las Mil y Una Noches y que, según dejan traslucir ciertas cartas de Lovecraft a sus amigos, se trata de un vanidoso apodo que Lovecraft se auto-otorgó en la infancia tras leer las Mil y Una Noches, apodo que, por analogía fonética, significa el que todo lo ha leído en tanto que suena casi igual que Al-Azred. Esta historia, que aún es creída por algunos como real, fue ideada por Lovecraft en 1927 dentro de un texto llamado Una historia del Necronomicon, escrito este último que habría de ser publicado en 1938, ya fallecido el autor, gracias a los varios amigos de Lovecraft que admiraban su obra. En ella se nos habla de Abdul al-Azred, un poeta árabe oriundo de Sanaa, Yemen, el cual supuestamente habría escrito la obra durante la dinastía de los califas omeyas en el año 738 después de Cristo. Todo empezó cuando al-Azred visitó las ruinas de Babilonia y los secretos subterráneos de Memphis, pasando después 10 años en completa soledad dentro de un desierto ubicado al sur de Arabia y conocido actualmente como el Dana o Desierto Escarlata, un desierto del cual se cree que está habitado por espíritus malignos y horrendos monstruos, una árida y extensa región en la que, todo aquel que ha permanecido un tiempo y escapado con vida, ha afirmado ser testigo de cosas extrañas e inquietantes fenómenos sobrenaturales. Nadie sabe bien cómo al-Azred sobrevivió todo ese tiempo, pero lo cierto es que, fruto de esa experiencia, en esos últimos años de su vida transcurridos todos en Damasco, al-Azred escribió, bajo el nombre de Kitá al-Asif, el libro que actualmente es conocido como el Necronomicon. En cuanto a su conocida locura, se decía que al-Azred no era muy devoto de la fe islámica, que adoraba a unas entidades desconocidas que él llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu, y que afirmaba haber conocido a la mítica ciudad de El Remo, ciudad de los pilares, ciudad en la que decía haber hallado en sus ruinas los arcanos indicios de una raza inteligente anterior a la humanidad. Volviendo al Necronomicon, escribirlo le costaría demasiado caro. Fue así que, según nos cuenta en el siglo XII su biógrafo Ibn Khaldun, al-Azred tuvo una muerte magnífica acontecida a plena luz del día. En la mañana, bajo los rayos intensos del sol y ante los rostros aterrorizados de numerosos testigos, al-Azred fue devorado por un monstruo invisible. Mucho después de su muerte, en el año 950 y como consecuencia de su circulación secreta entre ciertos grupos filosóficos, Theodorus Philetas lo tradujo al griego bajo el conocido título de Necronomicon. Fue entonces que, debido a la influencia del libro ocasionada por su traducción, horribles y misteriosos hechos obligaron al patriarca Michael a ordenar quemar todos los especímenes que se encontrasen de la temible obra, sumergiéndose así el Necronomicon en la oscuridad hasta que en 1228 Olaus Wormius encontró una traducción al latín. Por ello, la obra se convirtió en un foco de atención y en 1232 el Papa Gregorio IX la prohibió, aunque fue impresa 2 veces en la posteridad. Una, se cree que en Alemania, en el siglo XV y con letras negras y otra en el siglo XVII, posiblemente en España. En cuanto a la famosa traducción al inglés, basada en un ejemplar del original árabe, que supuestamente habría hecho John Dee, aquella nunca fue reproducida en la imprenta. En cambio, las 2 versiones latinas aún se conservan, estando la del siglo XV en el Museo Británico y la del siglo XVII, a través de 3 ejemplares que quedaron de ella, en la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Miskatonic en Arkham y en la Universidad de Buenos Aires. No obstante, se rumorea que hay más copias secretas. Una del siglo XV que supuestamente fue a parar a manos de un millonario estadounidense y otra griega del siglo XVI que pertenece a la familia Pittman de Salem, pero que casi seguramente desapareció junto con el artista Rue Pittman en 1926. Finalmente Lovecraft, en la época en que escribió la historia del Necronomicon, afirmó que el sistema legal inglés tenía prohibido el libro, en parte porque se creía que su lectura podría hacer caer a su lector en la más profunda locura. A la hora de establecer la falsedad del Necronomicon, nada tiene más peso que la propia declaración que Lovecraft hizo acerca del libro. Ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ninguna Abdul al-Azred o el Necronomicon, porque inventé estos nombres yo mismo. Ludwig Prim fue ideado por Robert Bloch y su The Vermis Mysteries, mientras que el libro de Avon es una invención de Clark Ashton Smith. Robert T. Howard debe responder de Friedrich von Hunst y su Unausprechlichen Kulten. En cuanto a libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos y sobrenaturales, en realidad no son muchos.
Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon y el libro de Eibon. Pese a la declaración citada, muchos siguieron creyendo en la elaborada mentira de Lovecraft, en parte porque este había dado las coordenadas, ficticias en unos casos, reales en otros, de ciertos lugares en que aún se preservaban ejemplares, lugares como la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires, la ficticia Universidad de Miskatonic, la Biblioteca Nacional de París o el Museo Británico. Así, muchos curiosos han indagado en esos lugares para darse cuenta de que o bien no hay nada, o bien el lugar no existe, o bien, como en ciertas universidades de Estados Unidos que no se ha nombrado, hay ejemplares pero esos ejemplares son evidentemente ficticios. Más, pese a eso, muchos siguen buscándolo en los lugares que Lovecraft señaló, y en otros que no señaló, y algunos han sido seriamente perjudicados por inescrupulosos que les han vendido supuestos ejemplares originales del Necronomicon, ejemplares estos con características como portadas forradas en piel, páginas de materiales antiguos, grabados envejecidos y otros atributos destinados a sembrar en el incauto la ilusión de que ante sus ojos está un libro viejo, antiguo y siniestro. Sumado a lo anterior, en internet es posible encontrar páginas que fingen develar los misterios del inexistente libro o, peor aún, sitios en que se intentan vender ejemplares originales a precios exorbitantes, dándose en muchos casos la situación de que esos ejemplares son solo réplicas de grimoríos medievales. Además de imitaciones buenas y malas, el Necronomicon también ha dado pie a obras artísticas y literarias inspiradas en él. Ejemplo de ello es el magnífico Giger Necronomicon, una recopilación del macabro y genial arte del dibujante H.R. Giger, la cual fue editada en 2 volúmenes y tiene una presentación en piel negra, con holograma escondido y tiraje de 666, el número no es casualidad, ejemplares, todo para deleite del coleccionista. Memorable también es la recopilación de relatos de fans de Lovecraft, que la editorial española La Factoría de Ideas publicó bajo el título del Necronomicon, o el también así titulado libro de Donald Tyson, el cual es en realidad una autobiografía de Abdul al-Ashred en la que, entre otras cosas, se exponen y explican numerosos mitos, se mencionan ciudades citadas por Lovecraft en sus escritos y se desarrolla una cosmología sobre el origen del mundo propia del universo Lovecraftiano, todo en una imitación bastante buena del estilo propio de los escritores árabes que vivieron en la época del ficticio Abdul al-Ashred. Hasta aquí el video, si te gustó dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por mirar, nos vemos en la próxima.